Básicamente me voy a centrar en lo que es el análisis de la parte del área macular y cuál ha sido pues el aporte de la tecnología que ha evolucionado pues de manera muy importante, especialmente en la parte de OCT. A mí me gusta esta frase que aparece en la película Matrix. Recuerdo que una vez que vine aquí, la primera vez que vine a Clofán, hice una presentación del FDT, que a mí me gusta asociarlo con la película Matrix. Y fíjense lo que dice uno de los actores, de los principales. ¿Cómo defines la realidad? Si hablas de lo que puedes sentir, oler, probar y ver, entonces la realidad es simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Es decir, nosotros, cada quien tiene su percepción de lo que es la realidad de acuerdo a lo que nuestras señales eléctricas que se generan a nivel de la retina llegan a nuestro cerebro. Y la parte más importante de donde ocurre la interpretación de lo que vemos es en la parte central de la visión, en donde están 50% o más de lo que son las células ganglionares de la retina, llevando información de visión. Aquí tienen lo que es la isla de visión descrita por Traquair, que era una isla de visión rodeada por un mar de oscuridad. Y pues sabemos que existe mucha más sensibilidad a nivel central. Sin embargo, en años pasados se tendía a pensar que el glaucoma se lo describían característicamente como una enfermedad que empezaba quitando la visión periférica. Y mira, uno le explicaba mucho a los pacientes, empiezas perdiendo la visión periférica hasta que quedas con una isla de visión central y después se va. Sin embargo, en glaucoma, el área central no quiere decir que no sufra. Lo que pasa es que tenemos mucha más reserva visual a nivel central y por lo tanto los síntomas no aparecen tan frecuentes como es la pérdida de visión periférica, que tiene menos células que llevan parte de esa información. Pero el área central sufre igual que el área periférica y es inclusive la más importante, porque es la que utilizamos para la mayor parte de nuestras actividades visuales. Por lo tanto, con el avance de la tecnología del OCT, podemos ir y evaluar más allá del nervio óptico y poder evaluar afección por glaucoma a nivel central en la mácula. ¿Por qué no se podía antes? Porque las micras que eran capaces y la definición que teníamos con los OCT iniciales no permitían hacer un análisis de esas capas internas de la retina. Ahora con los OCT de alta resolución, cada quien tiene su tecnología, pero todos los OCT de tecnología moderna ahora nos permiten evaluar mucho mejor la parte central de la retina y poder ver la segmentación de lo que son las capas retinales internas, específicamente lo que es el complejo de células ganglionares, lo llamamos así, el que tiene OptoView, pero el que tiene Topcon lo hablan la capa de células ganglionares con la plexiforme interna, que no es más que las dendritas de los núcleos de las células ganglionares. Y fíjense este OCT, pues como podemos ver aquí, este es un paciente normal y ven cómo podemos ver una disminución de la capa de fibras nerviosas de las células ganglionares y de la plexiforme interna. Por lo tanto, podemos detectar glaucoma a través del adelgazamiento de la capa de células ganglionares en el área macular, lo cual puede ocurrir en ciertas ocasiones antes de que pueda haber daño a nivel de la evaluación de la capa de fibras nerviosas alrededor del nervio. Eso porque todas esas fibras terminan yendo hacia el nervio, pero muchas veces no son detectadas en el scanning que usa el OCT, pero sí pueden verse a nivel central. Y esto es importante para poder hacer diagnóstico precoz. Otra cosa interesante es que como el OCT también está evolucionando, ahora está muy interesante lo que es la angiografía por OCT, la cual está en sus fases iniciales de aplicación clínica. Todavía lo utilizamos más en la parte de investigación,
pero estoy seguro de que la tecnología va a seguir avanzando para tener aplicaciones clínicas mucho más prácticas en el uso diario nuestro del estudio de pacientes con glaucoma. Lo cierto es que, como hablé en la primera conferencia, recordemos que la disminución de la presión de perfusión ocular es uno de los factores de riesgo también para el desarrollo y progresión de glaucoma y, por lo tanto, es una parte que debemos valorar, y si tenemos información de la densidad vascular en la retina, pues vamos a tener un punto adicional de información. Otro punto, aquí no lo voy a tocar tanto, pero sí lo quiero mencionar, y ya José Antonio lo mencionó, es la importancia de correlacionar los tests funcionales con las pruebas estructurales. Y muchas veces en pacientes con glaucomas iniciales, si nos confiamos solamente en los campos visuales 24/2, pudiésemos no detectar daño a nivel central. Recuérdense que el campo visual 24/2 hace evaluaciones a cada 6 grados. Y por lo tanto, un pequeño daño entre un punto de evaluación y otro pudiese pasar desapercibido. Por lo tanto, es importante combinar pruebas funcionales 24/2 con 10/2, que es el campo visual central, aún en pacientes que no tengan daño avanzado, porque podemos detectar daños iniciales en el área central de visión que son importantes detectarla. Recuérdense que ¿por qué el paciente si tiene un daño leve a nivel de la región macular, no se da cuenta que está perdiendo visión a nivel central? Por la reserva funcional que tiene. El problema es que llega un punto de declive, son esos pacientes que llegan al glaucoma avanzado y que se sentían relativamente bien y empiezan y llegan y te dicen: doctor, siento que estoy perdiendo visión, y se les va la visión abajo. ¿Por qué? Porque la reserva cayó. Y cuando ya llega un momento en donde hay pocas fibras para mantener la visión central, es donde el paciente se da cuenta. Pero en los estadios iniciales, nuestro cerebro, que tiene su realidad, como les dije, que son señales eléctricas, y el cerebro interpreta su visión, si hay un área, un escotoma, pues el cerebro va a buscar la manera de adaptarse y eliminar esa zona que es como nuestra mancha ciega, que nadie la vea menos que la busque, ¿no? Y se tape y busque el punto ciego. Pero si no, nuestro cerebro va a buscar la manera de buscar el equilibrio, y es por eso que muchos pacientes no sienten que tienen áreas de escotoma, sobre todo en estadios iniciales. Por lo tanto, esa es la importancia de poder detectar daño a nivel central. Glaucomas que tienen alta incidencia de daños centrales, escotomas paracentrales, por ejemplo, los glaucomas de presión baja. Como les digo, todo paciente con glaucoma debería tener evaluaciones alternas entre 24/2 y 10/2, pero en estos, sobre todo en pacientes de glaucoma de presión baja, no se les olvide, porque son más frecuentes los escotomas paracentrales. Les traigo un caso para poder llevarlo un poco a la práctica. Este es un paciente de 55 años de edad que tiene diagnóstico de dispersión pigmentaria en el ojo derecho y de síndrome de exfoliación en el ojo izquierdo. Y él venía pues con sus seguimientos normales, sin un problema, tenía un tratamiento médico. Sin embargo, su médico le detectó, fíjense aquí tienen, este es un OCT que nosotros realizamos con Topcon, en donde vemos la capa de fibras nerviosas pues dentro de límites normales en el ojo derecho, pero en el ojo izquierdo si ven cómo está aquí disminuido en la parte superior. Y aquí tienen la parte de la capa de células ganglionares a nivel macular, que está normal en el ojo derecho, pero en el izquierdo fíjense esta disminución acá. ¿Okay? Y el campo visual que traía, fíjense que tiene 2012, básicamente normal, 2013 normal, después el paciente se perdió por un tiempo y cuando volvió tienen estos puntos acá que pues no llegan a todavía tener criterios mínimos de anormalidad, pero si nosotros lo asociamos con el OCT, fíjense que esto acá es superotemporal, esta zona aquí, lo cual se correlaciona con la parte inferonasal, que ya la habíamos, pues, ya José Antonio habló mucho mejor de esto, pero
El OCT a nivel de la capa de células ganglionares, fíjense esta zona acá, que no se ve nada a nivel central. Si usted no le hace un 10 raya 2, pues puede pasar desapercibida esta zona que puede llegar en algún momento a comprometer la visión central de ese paciente. Este es un 10 raya 2 que le hicimos nosotros y básicamente pudiésemos decir que está normal. No tiene criterios mínimos de normalidad, pero estos punticos acá se correlacionan con esta zona de acá. Esta zona, fíjense, esto es cuando estén viendo la parte de las capas de fibras nerviosas peripapilar, esta zona, esto es la zona, el área macular, esto es área de visión central. Eso hay que vigilarlo en seguimiento porque es la parte, no digamos, o sea, toda área es importante, pero la parte central, digamos que es la parte clave de donde nosotros dependemos mucho más para poder hacer nuestras actividades diarias. Por lo tanto, la angiografía, quería decirle unas pocas palabras en relación a esto, está ahora por OCT ampliando información y ahora es capaz de darnos análisis de lo que es el estatus de densidad vascular a nivel de la retina y se basa pues en el análisis de estructuras. El OCT es capaz de hacer análisis, de detectar la parte de movimiento y en base a cuánto movimiento hay pues establece un OCT. Y aquí les tengo, por ejemplo, este es un paciente con fíjense, esta hemorragia de disco que tiene acá, en el cual se le hizo una angiografía por OCT, y pues esto hay muchísimos artículos. Ahora cada vez que uno ve las actualizaciones abundan. Fíjense cómo ya se puede ver una disminución aquí de la densidad vascular, hay un defecto focal acá que se correlaciona también con disminución de la densidad vascular en ese nivel. Y esta es la imagen en faz de la superficie, en donde podemos ver pues, los defectos. Fíjese el defecto de capa de fibras nerviosas que se puede ver aquí, acá. O sea que podemos en futuro hacer comparaciones y esto pues está evolucionando muchísimo, que vamos en algún momento a poder tener mejores aplicaciones desde el punto de vista práctico. Nosotros presentamos recientemente un estudio en ARVO en este año, en donde comparamos el grosor de la capa de células ganglionares obtenidas por OCT y la comparamos con densidad vascular en área macular. Utilizamos 42 ojos de pacientes con glaucoma de primario de ángulo abierto o hipertensión ocular o sospechas de glaucoma, pero sin ningún daño evidente en capa de fibras nerviosas o células ganglionares o de campo visual. Simplemente era el aspecto del disco óptico que era sospechoso. Pacientes básicamente con desviaciones medias, no avanzadas, eran glaucomas leves o moderados, y los comparamos pues, con el análisis a nivel de la densidad vascular de la capa superficial vascular, que está ubicada entre la membrana limitante interna y el margen posterior de la capa de fibras nerviosas, porque esa es la parte que más recibe flujo sanguíneo de la capa de fibras nerviosas. Excluimos pacientes que tuviesen segmentaciones inadecuadas de la capa de retinales, que tuviesen un bajo índice de señal, menos de 40, cualquier paciente con artefactos de movimiento o con membranas epirretinianas significativas que pudiesen causar alteración de la superficie de la mácula. Pudimos ver que existe una correlación anatómica entre disminución de capa de células ganglionares y también de densidad vascular estadísticamente significativa a nivel de la fovea, del hemicampio inferior y del cuadrante inferior. Y aquí tienen pues las comparaciones. Fíjense un paciente normal en donde tenemos la capa de células ganglionares normales y ven la escala de grises, se ve bastante bien. Fíjense cómo el código de colores permite ver mejor. Este paciente que ya tiene este defecto acá inicial en un glaucoma leve, pueden ver cómo ya tienen estas zonas de disminución de densidad vascular de la misma zona. Este es un paciente ya con daño moderado avanzado a nivel macular, en donde miren cómo tiene una disminución de la densidad vascular. Por lo tanto, el glaucoma afecta el grosor de la capa de células ganglionares en área macular y no necesariamente vemos síntomas en estadios precoces porque tenemos una reserva visual importante allí.
hay también disminución de la densidad vascular en las mismas áreas afectadas y todavía no sabemos si es consecuencia o es un resultado. Pudiese ser que tengamos glaucomas que tienen un componente vascular inicial que después lleva a apoptosis de las células ganglionares, o que las células ganglionares mueren y después viene una disminución de la densidad vascular. Son estudios que pues, tendremos a posteriori. Muchas gracias, Colombia.